Hemos regresado a Argumentos. Gracias a todos por estar en sintonía de este espacio. Seguimos conversando con el diputado Luis Augusto Romero. El debate en la Asamblea Nacional de la ley de hidrocarburos. También se ha hablado de la ley de precios justos, de verificar, ¿no? Lo que en alguna oportunidad fue la ley de precios justos, que ahora este debate dentro de la Asamblea tiene otro nombre y se habla de la creación de una superintendencia, en algún momento el INDEPAVIS o el INDECU, ¿no? Para monitorear los precios. Esa es otra de las preocupaciones de los venezolanos, que ante una dinámica política marcada en momentos por la incertidumbre, por conflictos como los que vivimos el 3 de enero, pues evidentemente eso impacta también en los precios, la oferta, la demanda, y una población angustiada para saber qué hacer y también denunciando, atención, las farmacias tales subieron los precios de una forma desproporcionada, o en los supermercados. Se han visto algunos logros ahora con se bajaron o se sinceraron los precios de la carne, quizá de la leche, pero todavía hay algunos rubros que están como por fuera de precio y que generan preocupación. Es parte del trabajo también de la Asamblea Nacional. Sí, sí, así es, Rosa. Ahora, la mejor política económica es fomentar la productividad, que regresen las empresas extranjeras a invertir, que se abran nuevos empleos en el sector privado. Una economía, digamos, productiva necesita de un sector privado robusto, de un sector privado floreciente, pero para que florezca tiene que tener ciertas condiciones. La primera es la confianza en el país. No hay nada más cobarde que un dólar. Donde no hay seguridad jurídica, nadie invierte su dinero. Y en las circunstancias que nos tocó vivir recientemente, nadie iba a invertir un centavo en Venezuela con una flota militar en las costas del Caribe. De manera que, digamos, la recuperación económica va de la mano con el tema de la estabilidad política. Ahora bien, el gobierno tiene que hacer algunas cosas, Rosa. El gobierno tiene que mostrar su voluntad política para consolidar la paz, para lograr la reconciliación de los venezolanos. Tiene que hacer algunos gestos, ¿no? Impulsar algunas políticas, por ejemplo, el tema de los presos políticos, ¿no? Nosotros hemos sido particularmente insistentes, ¿no?, en el tema de la libertad plena para los presos políticos. Creemos que en estas circunstancias un país confrontado, un país dividido, un país digamos que no está reconciliado, es mucho más vulnerable frente a las amenazas extranjeras. Y un gesto de reconciliación, de reencuentro, es la libertad de todos aquellos que han sido detenidos por pensar diferente. Se han venido dando una serie de liberaciones y anunciaba la Correcto. presidenta que siguen otras, que tampoco jueguen con la manipulación de cifras. Correcto. Ha habido unas liberaciones, unas escarcelaciones, porque no hay liberación, Escarcelaciones. no es libertad plena, los juicios continúan, tienen que presentarse en los tribunales, algunos tienen que quedarse en casa por cárcel, ¿no? Sí. Digamos que el escenario óptimo sería la libertad plena, pero en todo caso, nosotros hemos planteado en la Asamblea algunos casos de detenidos que tienen problemas de salud puntuales, que deberían regresar a sus hogares y que el proceso judicial continúe en caso que deba continuar y que puedan estar con sus familiares para evitar situaciones trágicas como las que hemos vivido anteriormente. Entonces, bueno, yo creo que estas excarcelaciones, digamos, son positivas, saludamos, digamos, la frecuencia y el número de los excarcelados, pero no pueden detenerse, tienen que continuar. Y nuestro deber como diputados de la oposición democrática es señalar cuáles son, digamos, los más vulnerables, ¿no? Los quienes necesitan rápidamente de una respuesta para que no vaya a ocurrir una situación que se escape de las manos, como ya ha ocurrido en otros casos. Entonces, bueno, ese es un tema puntual en el cual el gobierno puede dar un gesto hacia el resto del país. Por supuesto, que cese la llamada y tenebrosa puerta giratoria, ¿no? Que se detengan las aprehensiones, las detenciones, que no haya más detenciones y que el sistema judicial funcione, Rosa, que los lapsos se cumplan, que los detenidos tengan derecho a la defensa, pueden escoger su abogado, pueden ser visitados por sus familiares, que se les garanticen sus derechos constitucionales. Yo creo que eso es clave y fundamental. Y otro tema que tiene que ver con el ingreso petrolero es el tema del salario. Nosotros en el mes de noviembre propusimos que a los empleados públicos y al sector privado se le cancelara un bono por la paz, un bono que llamamos bono por la paz, que era un bono de $360 sin incidencia en el salario, ¿no? Por aquello de los pasivos laborales. Bueno, la presidenta Delcy Rodríguez ha anunciado la creación de unos fondos para atender la contingencia
del salario para tratar de recuperar la capacidad adquisitiva de los venezolanos. No tendremos recuperación económica si la gente no tiene plata en el bolsillo para salir a comprar. Entonces, bueno, nosotros vamos a retomar ese planteamiento para que a la brevedad posible los venezolanos puedan recibir una bonificación, porque la situación del salario, Rosa, y ustedes lo saben como comunicadores sociales, es dramática. Aquí estamos frente a pensionados que cobran una jubilación de 20 centavos de dólar mensual, frente a profesores universitarios, por ejemplo, que no tienen para comprar el losartán y atenderse el problema de la atención, que no pueden comprar los alimentos. Entonces, eso hay que atenderlo porque el hambre no espera. Entonces, está muy bien, vamos a estabilizar el país, vamos a un diálogo nacional, vamos a la reconciliación, pero hay que atender los problemas de la gente. Porque en definitiva, Rosa, eso es lo que nos corresponde como dirigentes políticos, como parlamentarios. Por eso ha habido gran atención en estos anuncios y la creación de estos fondos soberanos, uno dirigido a ese tema social, y también las expectativas de todo el sector económico, que lo han calificado ya todo esto como un reseteo de la economía de Venezuela para el 2026, en la que obviamente todos tenemos nuestra fe, pero también muchos especialistas han advertido que atención, que hay que tener paciencia, y que los procesos no son de la noche a la mañana, que no hay soluciones ni salidas mágicas, que muchas veces es lo que todos quisiéramos, ¿no? Que las cosas se resuelvan así, pero todo atiende a ciertos procesos, Correcto. tanto en lo político como en lo económico. Claro, pero el gobierno tiene que acelerar y atender el problema del salario porque, además, como te lo dije hace unos segundos, es una deuda. Sí. No solamente la deuda moral, sino que no se va a reactivar la economía si no hay capacidad de compra. Claro. Y antes de despachar el tema de los presos políticos, hay un debate, a mi juicio, mal conducido con las ONGs y el gobierno. Algunas ONGs dan unas cifras y el gobierno da otras. Yo creo que el gobierno debe invitar a las ONGs para que se reúnan, Rosa, y puedan conciliar esos números y podamos establecer cuántos presos políticos quedan detenidos, cuáles son, dónde están, cómo se llaman. Porque ocurre que hay muchos presos que tienen cierta notoriedad, o mejor dicho, hay presos que tienen cierta notoriedad, son dirigentes políticos, claro, son periodistas. Más conocidos, son pero hay muchos que son anónimos, de sectores humildes y que no tienen dolientes. Bueno, hay que establecer un mecanismo que permita rápidamente establecer, hay que ubicar dónde están esos detenidos, dónde están esos presos para proceder a otorgarles beneficios procesales y que puedan al menos tener una medida cautelar que les permita, como he dicho antes, regresar a sus familiares. Entonces, bueno, si hay cosas pequeñas que hacer, pequeñas en términos, digamos, comparativos con respecto a las grandes reformas legislativas, como esto de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Hay temas que afectan directamente al ciudadano y que es nuestro deber como parlamentarios y aún más como parlamentarios de la oposición, denunciarlos y proponer soluciones y proponer respuestas a los problemas de la gente. Bien, vamos a hacer también un enlace. Nuestra compañera Soriemi González estuvo también escuchando otras voces y entrevistó al abogado constitucionalista José Manuel Romano, quien también tiene sus observaciones sobre el trabajo que viene realizando la Asamblea Nacional y también da algunas recomendaciones. Vamos a escucharlo. Hay dos observaciones fundamentales que como constitucionalista yo tengo que hacer a este proyecto de ley. La primera está contemplada en el artículo 23 del proyecto, según el cual se permite que empresas privadas con sede en el territorio de la República puedan realizar labores de actividades primarias en materia de hidrocarburos, lo cual violenta el artículo 302 de la Constitución Nacional, que reserva exclusivamente las actividades primarias al Estado y solamente las actividades secundarias o de refinación y las actividades terciarias o de comercialización pudieran ser realizadas por el Estado o por las empresas privadas nacionales o extranjeras. Adicionalmente, también hay una limitación al control parlamentario, porque de conformidad con el artículo 150 constitucional, que refiere a los contratos de interés público, y al 187, numeral 9, de las competencias de la Asamblea Nacional, los contratos de interés público, que son aquellos que sean suscritos por el Estado, por la República, con otros estados, con otros agentes estatales o con empresas extranjeras que vayan a operar en Venezuela, requieren la aprobación expresa de la Asamblea Nacional. Y este proyecto de ley habla solamente de una notificación a la Asamblea Nacional. Entonces, aunque es una ley que va a permitir atraer la inversión,
que va a ampliar la posibilidad de participación de empresas nacionales y extranjeras en el negocio petrolero venezolano, eso tiene que hacerse dentro del marco de la Constitución Nacional, que es la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Aquí hay unos aspectos de gran importancia. En primer lugar, se plantea la creación del Comité de Consumidores y Usuarios. Esta ley hay que señalar que se propone en el marco de lo establecido en el artículo 114, concatenado con el 117 de la Constitución Nacional. El 117 que permite a los ciudadanos ser favorecedores o merecedores de servicios de calidad, y el artículo 114 que contempla los delitos de acaparamiento, usura o especulación. Esta ley plantea la creación de los comités de usuarios y consumidores, que sería un buen mecanismo de participación y asociación para poder contener cualquier atropello que pretenda haber por parte de los comerciantes en la oferta de los bienes y servicios. A su vez se crea también la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, pero con una facultad muy especial que yo quiero resaltar, que es la de la aplicación de los medios alternativos para la resolución de controversias. La ley obliga a que las controversias que puedan surgir entre los prestadores o los proveedores de servicios y los ciudadanos afectados se diriman mediante la conciliación, que eso es a su vez un procedimiento mucho más expedito, que iría en línea con la aceleración de los procedimientos y los trámites administrativos, porque la capacidad de respuesta por parte de la administración se reduce notablemente. Bueno, tenían allí parte de las declaraciones del abogado constitucionalista José Manuel Romano respecto a dos leyes, la de hidrocarburos y la de los derechos socioeconómicos, observaciones que él dirige hacia la Asamblea Nacional, y el diputado aquí, Luis Augusto Romero, pues las ha recibido sus respuestas al regreso de la pausa, porque ya ahí nos está sonando la campanita. Ya regresamos.